Saludos cordiales, señores estudiantes. Bienvenidos una vez más a la asignatura de comunicación oral y escrita. Esta nueva clase vamos a ver el tema destrezas de la comunicación y también vamos a ver conceptos relacionados acerca de las destrezas, habilidades, capacidades, tanto oral y escrito. El objetivo de esta clase es que ustedes puedan reconocer las destrezas de comunicación tanto orales y escritas, que permiten la interacción y la relación en los procesos comunicativos, cuyo resultado de aprendizaje es que desarrollen destrezas de comunicación orales y escritas utilizando un conjunto de técnicas que determinen las pautas para comunicarse con efectividad y utiliza las pausas apropiadas en la formulación de oraciones, realizando una acentuación correcta mediante el uso de ejercicios y técnicas logrando matizar los sonidos. A continuación, voy a exponer unas definiciones importantes con respecto a lo que son las actitudes, las capacidades, las aptitudes, el talento, la habilidad, las destrezas y los valores. Primeramente, ¿qué es una aptitud? Con C. Es la disposición mental y neurológica que se organiza a partir de la experiencia, ejerciendo una influencia directa sobre las reacciones del individuo. También tenemos la capacidad y la aptitud con P. ¿Qué es esto? Es la propiedad de poder contener cierta cantidad de alguna cosa. Esto relacionado a la memoria. Es la condición que hace que una persona tenga una especial habilidad, una especial idoneidad a ejercer una función determinada. También tenemos el talento. El talento es una capacidad de poder desempeñar o poder realizar una actividad en una área específica del conocimiento. Para esto se requiere de inteligencia, aptitud y es considerado un potencial. En cambio, la habilidad también se la conoce como una maña, una capacidad y la rapidez de llevar a cabo cualquier actividad puesta frente a un objetivo asignado. Luego tenemos las destrezas. Las destrezas son las capacidades que tiene una persona de ser eficiente, pero en una habilidad determinada, pudiendo ser innata y también se puede adquirir a través del aprendizaje. Luego tenemos los valores. Los valores son los que nos definen quiénes somos como personas. Además, en los valores están conformados nuestras creencias y funcionan de manera de declaración en cada una de las actividades que llevamos adelante. Cuando hablamos de destreza o de habilidades del lenguaje, destrezas comunicativas, estamos hablando de 4 habilidades principales, que es escuchar, hablar, leer y escribir. Vamos a definirlas a continuación a cada una de ellas y ver cómo algunas vienen de manifiesto desde que nacemos y somos niños, y otras que son adquiridas a través del aprendizaje. Primeramente, la destreza, ¿no? Es el conjunto, las destrezas comunicativas son conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan en la vida de cada individuo. ¿Cuál es la finalidad de esta destreza? Participar con eficiencia y destrezas en todas las esferas o ámbitos en que el individuo se desenvuelve, relacionados a la comunicación dentro de la sociedad. ¿Cuáles son las recomendaciones que podríamos mencionar que son indispensables para poder desarrollar las destrezas comunicativas? Quizás algunas las sabemos, pero no las ponemos en práctica. Tenemos una que es muy importante, que en algunos casos pues cuesta identificarla por el tema del temperamento, ¿no? Es el de mantener la calma y también el de ser diplomático. Ser diplomático, muchas veces la educación de las personas se basa en el tipo o la forma como se expresan las personas o cómo se quiere llegar al individuo a través de las palabras, ¿no? Esto está relacionado a la diplomacia, la forma como se digan las palabras.
Además que es muy importante también que siempre se debe de escuchar y de observar al interlocutor, ver qué es lo que se quiere transmitir para que no existan malas interpretaciones. Algo que está relacionado al ser diplomático es el uso correcto de las palabras adecuadas, las palabras apropiadas. Y que debemos de entender que hablar también depende y también va explícito la transmisión de las emociones y también de la persuasión que tengamos hacia las personas. La primera destreza que vamos a ver es la destreza de la escucha. Si hablamos de escuchar, estamos haciendo referencia a una acción de oír, para la cual se va a emplear el sentido auditivo. La palabra escuchar a veces también puede estar relacionada con una actitud, más con una parte física, ¿no? No es lo mismo, a veces decimos, es que no me estás escuchando. Justamente a eso se encamina lo que es la destreza, ¿no? Hacia la actitud que tenga la persona de poder identificar qué es lo que el emisor le quiere decir. El acto de escuchar un sonido también se lo realiza a través de la percepción de la vibración de los mismos. Además que el oído es un órgano que tiene la capacidad de escuchar y que en la mayoría de los casos es involuntaria y también es espontánea. Para escuchar de una manera atenta es necesario identificar o establecer ciertas recomendaciones, como por ejemplo, ya lo dijimos en la lámina anterior, de mirar a la persona que se está hablando. Muy importante poder establecer un contacto visual. Luego, piensa qué es lo que se está hablando, qué es lo que se quiere llegar a transmitir. También es importante comprender que existen turnos para hablar, ¿no? No interrumpir a las personas cuando estas están hablando, espera hasta que termine de realizar su comentario para luego intervenir. Y luego de esto decir lo que queremos llegar a transmitir con nuestro mensaje. Luego tenemos la destreza del habla. Es una competencia que se relaciona con la comprensión de la situación en la que se desenvuelve la comunicación. Es decir, hay características que tienen los interlocutores y que está relacionado hacia la parte social, ¿no? Es decir, la relación de más o menos por proximidad vivencial entre estas personas que intervienen dentro del proceso comunicativo. Se ha entendido siempre que el saber hablar es un elemento que permite diferenciar a las clases. En algunos casos, pues, se pone de manifiesto que una persona que tenga una correcta pronunciación pueda interpretar o pueda transmitir las ideas a través de una buena habla, se puede mencionar que pertenece a una clase social y además que también tiene un poder adquisitivo económico bastante alto, de prestigio también sociocultural, ¿no? En pocas palabras, de buena educación. Siempre se relaciona esta destreza con estas características. Además que la comunicación lingüística fomenta las relaciones interpersonales, las relaciones sociales, las relaciones económicas y además profesionales. Esta competencia consiste en poder comprender en qué situación se desarrolla la comunicación. Recordemos cuando hablábamos del contexto. El contexto es la situación en la cual se desenvuelve una comunicación. Solo cuando el hombre logra esta competencia o desarrollarla de forma eficiente, decimos que es capaz de comunicarse óptimamente. En el caso de la destreza de leer, el término leer hace referencia a la comprensión, el sentido de cualquier otro tipo de representación gráfica a través de los signos lingüísticos. También entendemos que la lectura es la interpretación del sentido de un texto. Aquí es cuando interviene el proceso de la comprensión lectora.
poder interpretar lo que está transmitido en un texto. Según el autor de Certeau, la lectura puede introducir a un arte, que no es pasividad. El arte es que logra manipular, gozar y también la movilidad plural de ciertos intereses y placeres que puede identificar el lector. A la lectura se la considera una práctica cultural donde se relacionan los rasgos propios de una producción que puede ser silenciosa. Y además ahí interviene la memoria. La lectura es más una operación del ojo y que no forma parte del cuerpo. Es una operación decodificadora, menos como una experiencia producida de sentidos y significados. La destreza de la escritura o escribir, el lenguaje escrito, tiene ciertas características que reflejan el objetivo del acto comunicativo. Representa las ideas, las palabras, los números y también las notas musicales, mediante signos, gráficos o letras. El lenguaje escrito también carece de ciertos atributos que tiene el lenguaje oral, como es la entonación, el acento, el lenguaje facial y el lenguaje corporal. Además que no se puede identificar en un lenguaje escrito el lenguaje de gesto o el lenguaje gestual. Se distingue del lenguaje oral porque se comunica en una sola dirección, es decir, el emisor no va a recibir una respuesta inmediata del destinatario. Y además que la escritura normalmente necesita de un tipo de aprendizaje. Es decir, para esto se requiere de un proceso que se relaciona al poder aprender a escribir. ¿Qué entendemos por fonética? La fonética es una palabra que se origina etimológicamente de un vocablo griego. Fonéticos está integrada por fon, que es el significado de la voz. A la fonética se la conoce como una disciplina gramatical cuyo objeto de estudio son los sonidos del lenguaje, la producción, la articulación, cuáles son las características acústicas y los rasgos que diferencian unas lenguas de otras. También decimos que la fonética es una rama de la lingüística, que estudia la producción y percepción de los sonidos de una lengua con respecto a sus manifestaciones físicas. Existen tres ramas principales de la fonética y tenemos la fonética articulatoria, la fonética acústica y la fonética auditiva o perceptiva. Si hablamos de la fonética articulatoria, quien resalta principalmente es el emisor, porque existe una clasificación de los sonidos del habla que se la relaciona a partir del modo como se producen estos sonidos. Por eso se la conoce como fonética articulatoria y se relaciona a la producción, que es originada por el emisor. Luego tenemos la fonética acústica, que es cómo se transmite. Es decir, el mensaje que este tipo de fonética estudia las propiedades tanto físicas, cómo se propagan las ondas sonoras que se generan del órgano y que se propagan a través del aire. Luego tenemos a la perceptiva, que está relacionada a la audición y a la percepción, es decir, lo que hace el receptor, y tiene que ver con los sonidos orales y los sonidos físicos. La fonética algunas veces se la puede relacionar con la fonología, porque en algunas ocasiones ciertas lenguas, en el lenguaje oral y el lenguaje escrito, tienen un parecido más significativo. Es decir, son las llamadas fonológicas, como es en el caso del español. En el caso de otros idiomas, como el inglés y el francés, hay una mayor discordancia entre el alfabeto, tanto gráfico como el fonológico. Entonces, la fonética estudia los sonidos que pertenecen al habla
Y la fonología estudia los fonemas que pertenecen a la lengua. La representación gráfica del habla, conocemos nosotros el abecedario. Es el abecedario también conocido como alfabeto, y es aquel que sirve para representar los fonemas. A su vez están agrupados a través de los sonidos, ¿no? Los sonidos es como hablamos en realidad, los fonemas, en cambio, es como representamos el habla en nuestra mente, y los grafemas es como representamos el habla en lo escrito. Es muy diferente el sonido, el fonema y el grafema. ¿Cuáles son las características principales de los fonemas? Los fonemas son indivisibles, son abstractos y carecen de un significado propio. También se los conoce como las unidades básicas del estudio fonológico de la lengua. Los sonidos se denominan alófonos y se representan entre corchetes. Se representan gráficamente dentro de dos rayas oblicuas y también pueden corresponder a varios grafemas. Por ejemplo, el fonema B, escuchamos que la B y la V aparentemente tienen el mismo sonido, ¿verdad? Pero no es así. Un fonema es diferente al otro y cuya escritura también es diferente. Los fonemas nos permiten estudiar los sonidos reales que pronunciamos, es decir, los fonos, que son más numerosos que los fonemas. Para concluir, a toda sociedad es indispensable, imprescindible fomentar el desarrollo de las 4 destrezas de la comunicación, como es el escuchar, el hablar, el leer y el escribir, ya que esto conlleva a que el ser humano pueda incrementar sus conocimientos y también despierte el interés comunicativo. Las destrezas se pueden dar tanto de forma verbal como de forma escrita, y en algunos casos requiere de un aprendizaje que se da desde la niñez hasta la etapa adulta. Y finalmente existen diferentes factores que modelan estas destrezas, y por ende cada individuo puede desarrollar en demasía cada una de estas destrezas, dependiendo del contexto donde se desenvuelva. Y tenemos a continuación las actividades que se van a desarrollar, que ustedes van a encontrar en el aula virtual. Primero está el de revisar estos contenidos, la clase pregrabada, además del material que se deja de la presentación. Pueden ustedes consultar otras fuentes bibliográficas. Y como primera tarea está el aprendizaje autónomo. Van a investigar, van a realizar una investigación con los siguientes temas. ¿Qué son los fonemas? ¿Cuáles son las características y cuáles son las funciones que tienen los fonemas? ¿Cómo se clasifican los fonemas y cómo se utilizan? De tal manera que ustedes van a revisar las instrucciones precisas en el aula virtual, deben consultar las fuentes, establecer una lista de referencias con las respectivas normas APA séptima edición. Recordemos implementar una carátula de presentación para todas las actividades que se realicen en el aula virtual, y además deberán de ingresar en el foro del proyecto de asignatura, y ustedes tienen la potestad de realizar preguntas que yo iré a contestar acerca de las herramientas tecnológicas que han consultado para elaborar la narrativa digital. Pueden también las preguntas hacerlas a los compañeros y cualquiera de ustedes tiene la potestad de poder contestar. Pueden presentar también una propuesta del bosquejo de la historia digital. Esto es todo cuanto tenemos que ver en esta primera parte de la segunda unidad, y además les dejo la lista de referencias bibliográficas como fuente de consulta. Nos vemos en la siguiente clase.